Gracias, bienvenidas y bienvenidos a esta sesión del Teatro del Barrio. Ya habíamos anticipado hace 15 días y también por redes sociales y por la web que la íbamos a dedicar a la sección, con lo cual sí que os recomendábamos haber visto la obra o, bueno, pues si conocíais a alguien que la había visto, si estaba en mente también verla en estos días, hace 15 días atrás, bueno, pues sería conveniente, y si no, yo creo que vais a quedar con las ganas de verla y de haber aprovechado esta instancia para hacer un coloquio sobre la visión femenina de la sección de Falange Española. Tengo a mi lado a Jessica Belda, muchísimas gracias por venir, y a Natalie Pinos. Sí, soy Ruth, pero... Perdón, me he equivocado yo. Me he equivocado yo. ¿Tú eres Ruth? Sánchez, perdón. Mil perdón. Me gustaría más ser Natalie. Y la sección femenina es una obra que está dirigida por Carla Chillida, se está presentando en el Teatro del Barrio desde hace una temporada, ¿no? Aproximadamente. El estreno fue en enero del año pasado. Del año pasado, claro. Y entonces, pues, bueno, la verdad es que hay que decirlo con muy buena crítica. Podéis ver en la web la crítica del País, que está incluso pegada afuera, la veía el día del estreno. Estamos aquí únicamente para festejar vuestra victoria y honrar a vuestros soldados, porque la única misión que tienen las mujeres en esta tarea de la patria es el hogar. Enseñaremos a las mujeres el cuidado del hogar, porque es una pena que mueran tantos niños que son siervos de Dios y futuros soldados de España. Les enseñaremos esta manera de ser que quería José Antonio para todos los españoles, para que así, cuando ellas tengan hijos, formen a los pequeños en el amor de Dios y en este modo de ser de la Falange. Hogar, patria e imperio. Y bueno, vamos a explicar un poco cómo ha surgido la obra, y luego pues la idea es tener un debate con vosotras y con vosotros y vosotras para tener un poco el conocimiento de cómo se ha forjado la obra y qué es esta visión femenina de la historia que ha impulsado desde el Teatro del Barrio, pero que creemos que lo está haciendo también con muchas otras obras, de darle una vuelta a la historia con una mirada, sacarlo del androcentrismo y dar una mirada femenina. Bueno, voy a leer un poco la reseña que da pie a la obra para, bueno, pues iniciar el debate. Frente a la visión permanente y androcéntrica que se nos ha transmitido sobre la guerra y posterior dictadura, con la sección se ha querido presentar aspectos que tuvieron una importancia capital en el devenir de las vidas de tantas mujeres cuyas vidas fueron marcadas por unas imposiciones educativas, políticas y religiosas y de género que tuvieron un calado hondo en la sociedad española del momento. La sección se centra en la figura de Pilar Primo de Rivera, Mercedes Sanz Bachiller y Carmen Polo, a través de la educación de la sección femenina de Falange Española. Nos gustaría abrir el debate con la primera pregunta, que es ¿qué os hace llegar hasta aquí? Hay algunas bueno, la mayoría sois artistas, también tenéis formación de ciencias políticas, y entonces, pues bueno, la historia de las ciencias sociales también ha convergido en este interés, pero también nos gustaría conocer qué os ha llevado a hacer esta sección desde el proceso primigenio de cómo se creó esta idea. Pues esto surge a partir de un proyecto de investigación de la Universidad de Valencia que, bueno, era para la visibilización de la mujer en la historia.
Entonces estaba desarrollando, bueno, la coordinadora era Ana López Navajas, que bueno, ha recibido después un premio Avanzadoras 2017 y bueno, está totalmente centrada en esta tarea de visibilización. Y ya era el segundo año que estábamos trabajando por la visibilización de las mujeres y el primer año, igual que se hizo, bueno, mi parte del trabajo consistió en la visibilización de las dramaturgas de la primera parte del siglo XX, que normalmente se desconocen por completo. Y el segundo año quería hacer algo realmente práctico y llevar a escena la vida o el trabajo que había supuesto, la labor que había realizado algunas de las mujeres más importantes de nuestra historia que normalmente se desconocen. En ese sentido, pensamos que una de las partes de nuestra historia fundamentales y que es necesaria conocer era la dictadura. Y bueno, lo fácil hubiera sido centrarnos en pues, las mujeres a las que nos sentimos más afines, que podría ser la parte más republicana, pero resulta que vimos que hacía mucho daño, todas estas mujeres habían influido de una manera capital en la vida de ese 50% que son las mujeres y que no sabemos, se nos oculta, ¿no?, normalmente cuál ha sido esa influencia y desde dónde partían estas premisas. Y nos centramos en la figura de Pilar Primo de Rivera, a las que se añadieron Mercedes Sanz Bachiller y Carmen Polo luego. Las mujeres nos hallamos sistemáticamente en el olvido y solo se nos incorpora como una excepcionalidad. La historia es también nuestra y esta es nuestra historia. La historia de las mujeres franquistas. Y falangistas. Y falangistas. De las mujeres que supimos organizar el Estado y la Nación. De las mujeres que supimos aprovechar el sistemático olvido de las otras mujeres, las que estaban en silencio, aunque fueran muchas. A las que enseñamos en nombre de Dios a ser buenas esposas y madres. Somos la mitad de la victoria y de la patria, la mitad de la represión y la mitad de la desmemoria. En cualquier caso, mucho más que solo viudas, hijas, hermanas o esposas. ¿Cómo nace Ruth también para ti? ¿Cómo te incluyes tú en el proyecto? Me incluyo a través de la cooperativa de Teatro del Barrio, tanto Jessica como yo, también Manuela, una de las actrices y otra de las compañeras que estuvo en el proyecto al principio. Somos socias activas, muchos nos conoceréis del teatro. Y en una de las reuniones se habló de la necesidad de darle una perspectiva de género a algunos de los posibles proyectos que surgieran del teatro y también de la necesidad de que esos proyectos se pudieran ver también por gente adolescente, para ir ampliando el target de la gente que pudiera venir al Teatro del Barrio. Todo empezó así, poquito a poco, y por eso nos juntamos. Lo escribimos con muchas peleas, sí, y con muchas dificultades, y al final surgió la obra que, bueno, estoy bastante contenta. Jessica, ¿cuál es la dificultad mayor a la hora de porque esto es un texto que no ha sido adaptado, sino que ha sido a partir de qué os comienzáis a crear la obra? ¿A partir de prensa, a partir de los libros de historia o a partir de alguna herencia de alguien que haya conocido a una de estas tres personajes? Si es que se puede contar. Sí. Bueno, realmente hay una historia, hay un vínculo emocional detrás de todo esto y es con mi abuela. Uh-huh. Entonces, a partir de un poema, que ya en Navidades recita poemas, entonces es uno que aparece en la obra de Madre del alma querida, cuánto me has hecho, que habla, es muy bestia, realmente un poema que, si te pones a analizarlo. Y a partir de ahí, esa fue mi vinculación emocional de decir, madre mía, el adoctrinamiento, ¿no?, que había, porque ella lo recita como si fuera, no sabe ni lo que está diciendo. Lo dice como si fuera algo súper bonito, ¿no? Y está hablando de la guerra, de muertos, es emocionalmente muy, muy curioso. Madre del alma querida,
cuánto te habré hecho sufrir con esta mi mano herida por no poderte escribir. Pues al perseguir a esa gente, vino una bala indecente y me atravesó la mano. Y aunque hubiera sido más, por la patria no se siente. Madre, qué ufana estarás cuando te digan quizás que tu hijo es un valiente. ¿Cómo pondrás alegría cuando digas a cualquiera que yo he dado sangre mía para teñir la bandera? Si vieras lo que sentí el día que herido fui, con una aventura extraña le dije a mi madre España, esta sangre es para ti. Y te juro, madre mía, que aunque mi vida estuviera y España me las pidiera, por España las daría en honor a su bandera. Y bueno, empezamos a escribirlo, nos centramos en la figura de Pilar Primo de Rivera y a partir de ahí empezamos a investigar cronológicamente cuál había sido toda la historia de la sección. Y después ya, bueno, pues Mercedes Sanz era inevitable incluirla y Carmen Polo pues también. Bueno, en mi caso la vinculación afectiva, mi madre fue de las últimas que pidió la prórroga para no tener que hacer el servicio social. Además soy de Salamanca, sabéis que la primera parte de la guerra civil transcurrió allí. Es decir, Franco tuvo la sede del gobierno primero en Salamanca antes que en Burgos. La primera parte de la obra donde Pilar recibe la noticia de la muerte de José Antonio es precisamente en Salamanca. Murió tu marido, también mi hermano. Sí, murió mi marido y también tu hermano. A los dos los mataron los rojos. Eso es, a los dos. Bueno, los rojos o quien fuera. ¿Cómo que los rojos o quien fuera? A ver, estábamos en guerra. Éramos nosotros contra los rojos o los rojos contra nosotros. Ya, Pilar, me queda claro. O fueron los rojos o fuimos nosotros. Eso es, y a tu marido lo mataron los rojos. Bueno, sí. ¿O no? A tu hermano, por ejemplo, ¿quién lo mató? Los rojos. Claro, los rojos. Café. Casi nunca tomamos café. Pensé que te gustaría. No hay mucho café por Salamanca. La guerra no nos ha tosigado, pero mucho café no suele haber. Pronto terminará todo. Mi marido ha vuelto. ¿Ha visitado la cárcel? Sí. ¿Se sabe algo? Sí. ¿Ha visto a mi hermana? No. No. Esperaba noticias suyas. ¿Qué me cuentas entonces? Pilar, José Antonio ha muerto. No soporto el café así. Murió hace 3 días. ¡Está amargo! Quiero azúcar, leche, algo. Pilar. ¿Vio él su cuerpo? No, los rojos no lo han dejado. ¡Qué asco de café! ¿Es que nadie me puede traer un poco de azúcar? No lo bebas, déjalo. Deja el café, Pilar. No hay azúcar estos días. ¿No lo vio? Ya que viene. A darme noticias de terceros. Bebe, tú lo has traído. Amargo, ¿no? No te mereces menos. José Antonio está muerto. ¡Estará muerto cuando lo veamos! Por el momento está ausente. ¿Lo entiendes? ¡Ausente! Bebe. Mi abuela, sus hermanas, siempre había reflexionado mucho sobre ellas. Eran bastante conocidas en Salamanca porque eran profesoras de instituto, cosa que era poco habitual en la época, y además eran solteras, yo no creo que fueran falangistas, pero sí fuertemente franquistas, y a la vez vivían una vida poco femenina para la época, es decir, ganaban su propio dinero, vivían solas, no tenían marido, ni hijos, ni yo no sé si en algún momento hubieran tenido ganas. Eso y otra vinculación fuerte, yo ahora como ya 20 o mucho más de 20 años leí, no sé si alguno lo habéis leído, el libro de Martín Gaite, El de usos amorosos de la posguerra española. Es un libro muy, muy, muy bonito
que es la segunda parte de su tesis doctoral, que es los usos del XVIII español. En ese libro, en poquitas pinceladas, hace una investigación por las revistas de la época, los medios de comunicación de la época, y cuando lo leí en aquel momento había pensado siempre en mis tías, en la vida de las mujeres que quedaron después de la guerra, ¿no? Independientemente de su ideología. Y esa es mi vinculación. Y en ese sentido, bueno, del nodo también fue parte. La obra tiene una impronta, juega mucho con la imagen. Las ilustraciones son habría que decirlo. Las ilustraciones son de Elías Taño, y bueno, es un ilustrador que trabaja mucho en Valencia y se dedica mucho a la ilustración política, trabaja la crítica desde ahí. Y bueno, sí, son maravillosas, porque también lo que hace es trabajar a partir del cómic toda esta parte de la historia que a lo mejor, dando tanto dato, puede resultar un poco densa. Estas ilustraciones lo aligeran, ¿no? Absolutamente, y vosotros también convivís con la serie de incluso a 3 niveles, ¿no? Con la serie de elementos audiovisuales que se generan en la obra. Pero en este proceso de investigación, la duda que nos surgía era si vosotros habíais tenido inconvenientes en encontrar, porque siempre se habla de la invisibilidad de las mujeres en la historia, quizá lo que tú decías al principio, ¿no? Es decir, en las más cercanas, ¿no? En las mujeres de la República, hay documentales, hay libros que de alguna manera tratan de revertir últimamente los últimos 15 años esta situación. Pero esta invisibilidad también llegaba a las mujeres del régimen, cosa que a veces de alguna manera pues no nos creeríamos, ¿no? Claro, es curioso, un poco es la tesis de la obra, que la historia nos la cuentan los vencedores, pero es que ni las mujeres que son parte de los vencedores tienen visibilidad. Entonces ya es el colmo de la invisibilización de la mujer, que ni siquiera las mujeres vencedoras son visibilizadas. ¿Y también lo habéis visto así? O sea, ¿os costó encontrar algún testimonio, alguna presencia más allá del nodo y de la presencia que se veía en todo momento en esa época, ¿no? La sección femenina no ha sido estudiada tanto como otras partes del franquismo o de lo que aconteció en el franquismo, pero sí que hemos podido conseguir cosas. Por ejemplo, una de las cosas más importantes que yo he leído ha sido la autobiografía de Pilar Primo de Rivera, que me sorprendió bastante. No había imaginado cómo su forma de escribir, me pareció... me pareció un libro muy especial. También hemos leído al menos un par de tesis universitarias sobre diferentes fases de la historia de la sección femenina. A mí la que más me ha interesado es la de la primera parte, que es donde se consolida la sección. Y quizás nos ha faltado, encontrar documentación sobre que estudiara explícitamente cómo se financió o a dónde fue el dinero que la sección femenina estuvo ganando durante bastante tiempo con el servicio social obligatorio de las mujeres, que eso le procuraba dinero. Hay insinuaciones en algunos estudios sobre que realmente se debió mover mucho dinero y que por eso se decidió que la Iglesia tomara mucho más protagonismo dentro de la sección femenina, ¿no? ¿Querían saberlo? Si se podía enseñar a las mujeres a ser madres, a ser esposas, se podía enseñar lo mismo a los hombres. Pero nosotras en la sección les ayudamos, les enseñamos a mejorar. A mejorar, con el servicio social. Con el servicio social. Obligatorio. Obligatorio. Mujeres trabajando gratis. ¿Para quién? Para nosotras. Para nosotros. Para el movimiento. Para el Estado. Muy bien, tú lo has dicho. La sección femenina como parte del glorioso Estado. Una sección del Estado. Ya no hará falta que estéis solas por ahí. Sois parte del Estado, como el ejército, como la Iglesia. A partir de ahora la Iglesia os dirá qué hacer. ¿Habla usted por el caudillo? Hablo porque puedo, Pilar. Y tú deberías escuchar mientras puedes. El caudillo cree lo mismo que yo, que la sección, el servicio social, no puede funcionar solo, que no podéis hacer lo que os dé la gana.
Nosotras no hacemos lo que nos da la gana. Un poquito sí, Pilar. Os organizáis vosotras solitas, os dirigís vosotras solitas, os enseñáis vosotras solitas, os quedáis con el dinero vosotras solitas, todo vosotras solitas. Pero lo hacemos bien, lo hacemos por el movimiento, por el caudillo, por la patria. Solas. ¿Y a qué suena eso, Pilar? ¿A qué? A feminismo, a libertad, a que necesitáis consejo y a alguien que os recuerde quiénes sois. Se acabó. La iglesia os dirá qué hacer, no hay nada más que hablar. Y obviamente no hay tanta documentación como te digo, con el resto de aspectos del franquismo, pero algo hemos encontrado. Nosotras estamos haciendo una nueva investigación ahora y estamos teniendo bastantes más dificultades a nivel bibliográfico. Ahora, de una época de la historia de España, desde un punto de vista de género, como es la transición, que de lo que fue la sección femenina. Y es realmente indignante esto. Sí. Hay que añadirlo. De la sección femenina encuentras documentación, por supuesto se podría encontrar más y podría haber estado mucho más ampliamente documentado, pero que de la transición haya esta carencia tan grande de documentación y de visibilización es algo indignante y francamente preocupante. Sí, es la mujer, por otro lado, en la transición española también cae en la utilización del objeto, ¿no? El destape está precisamente estructurado a nivel de discurso para que sea, con la llegada de la democracia, llega a los desnudos, ¿no? Y quien se desnuda es la mujer. Ya me gustaría que hubiera sido igual o par. Y esto es una cosa muy sui generis porque al hacer, ya sabéis que siempre hago un paralelismo con, por ejemplo, la situación de transición en Chile, que es el país de donde yo vengo, sí que no noté al participar en la transición, que fue en el año 90, no noté un componente, puede ser también por el factor que juega la Iglesia en una y otra dictadura, pero no noté un especial destape, ¿no? Con respecto a la utilización de la mujer, ¿no? Como esto prohibido. Lo que pasa que yo creo que también nunca hay que olvidar el contexto, y es que la transición española, bueno, es mi opinión, sí, ¿no? La transición española, aunque son, pues eso, me parece que con respecto a la chilena, me parece son 10 años, es 15, perdón. Se enmarca justo en unos años donde el destape también había empezado en el resto de Europa, no hay que olvidar, y también en Estados Unidos. No hay que olvidar que muchas de la moral, mucha de la moral, por supuesto, venía de la época franquista y estábamos muy atrasadas, pero el divorcio tampoco fue una cosa que se aprobó en Italia hasta los mismos años 70. El otro día lo recordábamos también. En Estados Unidos pasaba... Los primeros desnudos más populares son también de los 70, es decir, que coincide la época del destape femenino en toda la zona occidental precisamente con la democracia española, cosa que no sucedió en Chile. Y quizás pueda ser por ahí. Puede ser por eso, sí. Bueno, hablamos del destape, efectivamente. Volvamos a taparnos de nuevo porque hay una escena de Carmen Polo, muy tapada, por cierto, con sus pieles correspondientes y sus collares, que en la que te increpa, ¿no? Con respecto a dónde va ese dinero, efectivamente. Esto es como el oro de Moscú también, es una fantasía o efectivamente en algún momento me gustaría saber si esa escena es real y Carmen Polo sintió de alguna manera, transmitiéndolo ya sea desde el dictador o de mutuo propio, esto como celos, ¿no? De este despunte de la sección femenina en el trabajo social. No hay documentación al respecto. No se yo me sabe lo he si creído. eso fue real o no. Sí. Evidentemente se generaba, como ha dicho Ruth, se generaba dinero y ese dinero pues tendría que ir a alguna parte. Eso no está documentado, pero bueno, nosotras pues podemos hacer nuestras hipótesis y de ahí hacemos también las escenas de ficción. La obra mezcla parte documental y parte de ficción. Como ha dicho Ruth, al régimen, aparte de ser la sección un instrumento de adoctrinamiento para ese 50% de la población que era necesario adoctrinar, pues también conjeturamos que Carmen Polo pues podía en un momento dado preguntarse dónde iba ese dinero y ver si podía sacar lucro de eso, de esa sección. De esa sección.
Sí que hubo al menos una conversación, una audiencia que debió ser parecida, aunque Pilar no esperaba que le recibiera Franco, sino que realmente fue a pedirle audiencia a Carmen Polo, pero fue en plena guerra, precisamente, bueno, no sé si sabéis que Falange tuvo unas luchas sangrientas al inicio de la guerra y entre ellos se mataron bastante. Y bueno, algunos se murieron, otros condenaron a la cárcel, después salieron y tal. Y para no enrollarme, uno de los Pilar Primo de Rivera le pidió audiencia a Carmen Polo para conseguir el indulto de uno de los jefes de los cabecillas de Ercilla, que era cabecilla de Falange represaliado, por llamarlo de alguna manera. Eso también nos inspiró, o sea, saber que Carmen y Pilar habían hablado alguna vez de esa manera, eso te da bueno, eso no existió, pero pudo existir, ¿no? Lo que sí que también existe es la relación entre Pilar y Mercedes, que sí que está documentado eso y eran amigas y tenían relación, bueno, amigas, enemigas, tuvieron ahí siempre una lucha como de poder, pero sí que tenían relación entre ellas y bueno, eso también nos inspiró para poder crear estos diálogos en los que también se ven estas luchas entre ellas y un conocimiento, ¿no? Realmente se tenían afecto, aunque, bueno, Pilar desplazó a Mercedes Sanz. Y al final me dieron la patada. Las dos mujeres de Falange nos separamos. Mi única enemiga, porque fuimos un poco enemigas, fue Pilar Primo de Rivera. Nos queríamos mucho, pero tuvimos problemas porque ella era muy absorbente y yo era mujer y tenía el auxilio social y ella quería que todo lo que hiciese una mujer le perteneciera y eso no era así. Yo siempre digo que era más inteligente de lo que parecía, no era tonta y estaba preparada. Era la hija de un dictador y en su casa no se respiraba precisamente en un ambiente analfabeto, sino todo lo contrario. Pero era mucho menos humilde de lo que la gente se creía, porque la veían vestida no mal, descuidada. Yo pensaba que la mujer debía ser femenina, pero ella no, tan segura de sí misma. Y me fui del auxilio social, de la sección y de todo lo que oliera a organización femenina. Pero la política no la dejé. Fui procuradora en Cortes y me ocupé del Instituto Nacional de Previsión. O sea que trabajé fuera de casa y en política. Fui una mujer moderna, el prototipo de la mujer del franquismo. ¿Cómo construyes tu personaje en relación a su hermano? Eso me gustaría que nos comentaras un poco, porque de la figura de Primo de Rivera se sabe lo que se sabe en los textos de estudio, pero luego por el franquismo es bastante eclipsada, ¿no? Aposta por esta, ¿cómo se llama?, división natural que existe al principio del franquismo, ¿no? ¿Cómo convive ella con esta dicotomía y cómo le pasa factura o cómo fue el descubrir a Pilar Primo de Rivera en tu personaje? Pues en mi personaje yo me lo he construido a partir de una mujer que sacrifica todo lo que es su vida por la obra de su hermano. Y también por sus propios ideales, pero ella asume totalmente todo el discurso de él. Para mí, yo creo que había ahí una relación como de amor. Creo que para ella fue un palo muy gordo cuando lo asesinaron y a partir de ahí toda su vida está enfocada a la obra de la Falange, ¿no? Y a partir de las premisas que había marcado él. Esto no quiere decir que ella también tuviera ese papel fundamental importantísimo. Creo que en el momento en el que la sección es utilizada por parte del régimen, creo que ella pudo, esto ya es conjetura totalmente para la construcción del personaje, pudo sentirlo como una traición hacia lo que era la Falange, precisamente por todas estas luchas internas que se vivieron, ¿no? Y por eso en esa escena entre Carmen y Pilar, mi personaje lo vive especialmente de una manera muy dura, ¿no? Esta usurpación de lo que era la sección por parte del régimen. Tremendamente aburrido todo. ¿Y este calor? Aburrido no lo creo. Las chicas estaban muy emocionadas. Aburrido
frío, caluroso, mal previsto, ni siquiera un toldo. El caudillo tiene calor, yo tengo calor, todos tenemos calor. Mil disculpas. Hemos previsto el acto con poco. No somos ricas, más bien pobres. Pobres, pobres de espíritu, si acaso. Hemos estado revisando, calculando. ¡Viva Franco, arriba España! Gracias, amiga. Calculando, decía, y hemos llegado a una conclusión. ¿Y es? Y es que no podemos calcular ¿Calcular qué cosa? los beneficios que reporta tu querido servicio social. Me ha parecido ver un collar muy hermoso en su cuello. Hermoso, sí, y muy valioso también. Un obsequio a tu caudillo. Poca cosa en comparación a su sacrificio por España. Muchas nos sacrificamos por España también. Y muchas otras cumplen por España. Por ejemplo, todas las mujeres que trabajan por España en tu vuestro servicio social. Sí. ¿Pero cuántas exactamente? Todas, excepto las casadas, las viudas... Eso ya lo sé, eso ya lo sabemos. Pero ¿cuántas realmente? Y sobre todo, ¿cuánto? ¿Cuánto trabajan? ¿Cuánto se esfuerzan? No me tomes por imbécil, y a él tampoco. ¿Cuánto sacáis de su trabajo? De las canastillas que fabrican, de las prórrogas que pagan. Eso es dinero de la sección. Es dinero de quien yo diga, de quien diga este. ¿Cuánto? ¡Viva José Antonio! ¡Viva la Falange! La sección rinde cuentas a la Falange. Mi marido dice... ¿Cuándo? No le he oído. Estarás sorda. Dice que me tienes que rendir cuentas, Pilar. Ser viuda de tu hermano no te da tantos privilegios. Tienes que compartir tu información con España, con él, conmigo. Más o menos privilegios que ser la mujer del caudillo. Mucho menos, no lo dudes. Pilar, la palabra es cuánto. ¿Cuántas mujeres trabajan para vosotras? ¿Cuánto ganáis? ¿Cuánto te crees que vas a seguir así? Oh, ¿cuánto os hubiera costado poner un toldo? Nada. Por supuesto. Pero esto es mi interpretación. Sí. Y lo que una se construye para poder interpretar al propio personaje. Y el modo en que vive el luto también, bueno, trasciende eso también, tanto el color político, ¿no? La manera en que se lleva el luto es esa manera, ¿no? En la que lo vive el personaje, ¿no? Pero que también trascendía a cualquier ideología. Ella decide casi morirse en vida, ¿no? Y guardar la memoria de él. Sí, ella decide que su vida esté íntegramente dedicada a la obra a la sección. Para mí es un sacrificio pleno, ¿no? El que hace. O una inercia. O una inercia. O una inercia porque al fin y al cabo por poner, o sea, por decir, es una mujer que se tiene que dedicar a levantar una empresa que es prácticamente un ministerio vitalicio del Estado, ¿no? Entonces, ¿hubiera podido hacer otra cosa? ¿Hubiera podido tener tiempo para casarse? Porque el caso de Mercedes, que no hemos hablado, Mercedes ya venía casada. Ya venía casada y, bueno, en los metideros además se decía que le gustaba mucho el tema amoroso. No digo en el mal sentido, sino que le gustaba llevar ese tipo de vida, ¿no? En la vida de casada, no me malinterpretéis, que no vamos a juzgar aquí a mujeres, sean de la ideología que sea, sí. Pero Mercedes ya venía casada, ya tenía hijos de antes, Pilar era más pequeñita, y con muy poquitos años se tiene que dedicar ella a levantar la sección femenina, que además desde las esferas franquistas, yo creo, es mi opinión, que se tomó como la excusa de lo que quedaba de Falange, porque obviamente en el régimen franquista se cepillaron, con perdón de la expresión, todos los vestigios ideológicos del movimiento, diciendo que tenían vestigios ideológicos del movimiento y que además iban a ser las mujeres de la sección femenina las que se iban a ocupar de enseñar y de enseñarnos a todos cómo habían sido o cómo eran los preceptos del movimiento creado por José Antonio, su hermano. Entonces, me pregunto, a nivel personal, ¿una mujer tan joven, con toda esa responsabilidad, tenía la posibilidad de construir, de tener tiempo para construir su vida como el resto de las mujeres? A mí es una de las cosas que más me gustan de lo que explicamos en la obra, que es la paradoja entre ser mujer, ser antifeminista, pero siendo feminista, que es ser este tipo de... Y eso es lo que yo pienso, que puede ser que ella dedicara su vida abnegadamente, que esa es una de las interpretaciones, nunca lo sabremos cómo es en realidad, o que fuera su propio devenir, que es que realmente no pudo hacer otra cosa. Sí, en realidad en la obra la palabra feminista suena como un insulto, ¿no? En todo momento. Feminista como sí. insulto es algo Documentado. también entre las anarquistas, ¿eh? O sea, esto tiene larga tradición, el feminismo como insulto. ¿Qué tienes tú
además del recuerdo de José Antonio. La coherencia con mi proyecto. ¿Y qué piensas hacer ahora? Te lo he dicho. Aprender un poco de ti y adaptarme a los nuevos tiempos. Cierto. La ley de derechos políticos, profesionales y del trabajo de la mujer. ¿Qué será lo siguiente, Pilar? Ponerme un bikini, Mercedes. Siempre fuiste una feminista. Este feminismo moderno es símbolo de decadencia para muchos pueblos y de fatales ruinas para muchas almas. La mujer suprarrealista de hoy, la mujer de pelo corto, de falda corta, la mujer que juega, que fuma, que bebe y que no se escandaliza por nada, es de tristes y dolorosas consecuencias para la humanidad. Pero esto aún le parece poco al feminismo moderno. Quieren experimentar nuevas conquistas. Quieren saborear los deliciosos éxtasis de la morfina, del opio, del éter y de todos los demás alcaloides que llevan consigo salpicaduras de muerte. ¿Quién es esa mujer tan extraña, de sangre descolorida por la anemia? Es una morfinómana que se ha entregado a sus propias inyecciones y a pesar de su propia muerte, continuará buscando una impresión suprema en la miel del mortal licor. Creo que es un detalle importante de la obra, además del final, ¿no? Que me parece que logra conectar absolutamente y estar en sintonía y emocionar a la realidad actual no solamente de la negación de las mujeres de la historia, sino que además en su violencia como objeto desde el deseo hasta como objeto de violencia y de asesinato, ¿no? La verdad es que lo habéis conseguido en eso, al final la carga es muy fuerte y logras reflexionar y decir, yo que venía pensando en que iba a escuchar una apología de un capítulo de la historia de España que pretendiéramos olvidar, pues te transformas tienes muchas dudas al respecto y la idea es que salgas después de la obra pues con esas dudas. Me gustaría saber cómo ha sido el feedback con la gente, con el público, desde hace un año ya, qué os habéis encontrado en todo sentido, para bien y para mal, ¿no? Pues el feedback es muy bonito. Es muy bonito, fue muy sorprendente ver a mujeres, sobre todo, que habían vivido esta parte de la historia y que habían sufrido la sección, levantadas dándonos las gracias por lo que estábamos haciendo, cuando realmente el sentimiento es precisamente el contrario, es gracias a todas esas mujeres, ¿no? Porque al fin y al cabo tú te sientes como que estás cogiendo esa parte de la historia, esa parte del testimonio que también les pertenece a ellas y estás poniéndolo, simplemente lo estás poniendo en un papel, lo estás poniendo, lo estás visibilizando, ¿no? Y es muy bonito, es muy emocionante porque hay realmente una conexión muy potente, muy potente. ¿Y alguna experiencia distinta? O contad. Yo es que tengo pocos cotilleos porque como yo solo soy coautora, a mí es lo que me cuenta Jessica, porque como autora solamente vengo muy de vez en cuando a las representaciones, siempre vengo a aplaudir, me pongo ahí y aplaudo. Y tengo menos, realmente he venido menos veces y entonces el contacto con el público para mí es mucho menos. Hay algo muy bonito también y es que hay veces que nos han dicho que genera rabia y que moviliza. Y esto es lo más bonito que te pueden decir, que salen de la obra con ganas de hacer algo por la rabia que precisamente les ha generado lo que acabas de poner en escena. Anima, realmente te anima para seguir y para decir, bueno, quizás sí que se puede cambiar pequeñas cositas, ¿no? Desde la escena, sí que se puede movilizar, sí que se puede sostener un discurso que después lleve a la acción de alguna manera, ¿no? Y desde la emoción, desde la piel, ¿no? Desde algo realmente que se siente y que después genera un efecto. Y la risa. Y la risa, la piel, la risa es piel.
Y la risa que también la hay. Bueno, esta sesión la teníamos en un principio en este curso pensada para hacer un esquema de círculo que finalmente no resultó y tuvimos que abortar. Pero no me gustaría a mí abandonar la idea de por qué insistíamos un poco en el círculo, y era que en vez de entregar aquí una exposición de la sesión, fuera, no esperáramos hasta el turno de preguntas, sino que fuera bastante más dinámica y pudierais preguntar desde el público. Con lo cual, me gustaría rescatar, después de este colofón, que pudierais intervenir y preguntar, porque las tenéis aquí a las dos. No la he visto, no la he visto, pero bueno, se me ocurre después de lo que han contado, cómo se han sentido al principio en su cuerpo en las primeras representaciones al entrar en esos personajes, tú y tus compañeras. Es una sensación curiosa porque estás sosteniendo ideas muy alejadas a tu propia ideología, ¿no? Pero también es muy potente, es muy divertido. Es divertido jugar con eso y descubrir ciertas cosas. Vas descubriendo cosas en ti. El poema lo hace mi compañera, yo no... hay veces que yo lo siento como una traición a mi abuela. Pero bueno, es parte de... Ella me cuenta y yo lo recojo y hago mi interpretación y lo canalizo hacia otros lugares, ¿no? Muy distintos a los que ella cree, ¿no? Entonces, bueno, mi abuela evidentemente no va a venir nunca a ver la sección. Sí, la verdad es que sí, pero bueno, prefiero ya tenemos bastante con nuestras charlas y nuestros... No lo entendería tampoco. Se siente... Es bonito, o sea, es intentar entenderla también. Intentar entender cómo la adoctrinaron, intentar entender desde dónde parten sus ideas, intentar entender su contexto, a partir de lo que ella vivía, por qué ha llegado a creer en ciertas cosas, por qué no se ha planteado otras ciertas cosas, por qué ha decidido no planteárselas. Te ayuda a entender. Los hombres han tenido mujeres que han sido hermanas, madres o mujeres parecidas a ellas, y los hombres que no han registrado este dolor también han salido afectados, no solamente las mujeres. O sea, esto es más profundo de lo que es, aunque no haya visto la obra. Pienso que no es solamente una cosa hacia las mujeres, sino los hombres que han convivido con este tipo de mujeres, no pienso que hayan salido ilesos. O sea, al contrario, pienso que les ha hecho mucho daño en su concepción de clase hombres. En ese sentido sí que estoy totalmente de acuerdo contigo en la idea que como clase hombres tienen de la clase mujeres. Ahí sí que... bueno, ellos realmente utilizaron totalmente a estas mujeres. En ese sentido, yo no los veo como víctimas. Yo los veo víctimas en cuanto a la concepción de hombre-mujer como clase y lo que se supone que tiene que ser la clase hombre y la clase mujer, ¿no? No sé si se me entiende cuando digo... En ese sentido, sí, en la transmisión de valores que están haciendo al resto de hombres. Sí, sobre todo por la estigmatización que tienen otros hombres cuando tienen ideas diferentes a las que se suponen que son las establecidas, ¿no? O las que el patriarcado establece dentro de sus estructuras y sus binomios de conceptos. Yo voy
a hablar porque he visto la obra para daros la enhorabuena. Me parece que es un trabajo, primero, excelente. Luego, yo me identificaba muchísimo en lo que yo había vivido de niña, lo recordaba perfectamente. Y me parece que es una asignatura pendiente, es decir, entender de dónde venimos, por qué pensamos así y cómo son nuestras madres. Somos 4 hermanos y mi madre y mi padre se dedicaron a que sus hijos estudiaran y fue nuestra salida, ¿no? Nuestra salvación. Pero yo no sé hasta qué punto se hace daño a esos hombres. Es que los hombres sujetaban, el sistema se sujetaba sobre todo en estas mujeres que transmitían continuamente en todo lo que había. Entonces, bueno, luego me pareció muy válido todo el guión que hicisteis y me pareció que el reconocimiento a las mujeres, que ya no son 30 y algo cuando yo vine a verlas, sino que ya son 40 y tantas mujeres las que han muerto, me pareció un enganche con la realidad actual impresionante. Entonces me parece que vais a poder seguir investigando muchísimo, porque ahí hay cantidad de campos abiertos. Gracias. Sí, lo de entender es necesario para entender, o sea, es básico entender nuestra historia, sobre todo nuestra historia más reciente, para poder entendernos ahora y poder plantear propuestas hacia el futuro. O sea, hay que entender el pasado para desde el presente plantear qué es lo qué carencias tenemos de cara al futuro, ¿no? Sobre todo hablando en cuanto a feminismos. En ese sentido, nosotras sí estamos investigando la dictadura, ahora estamos con la transición y bueno, lo siguiente ya será desde el presente hacer un análisis de toda esta historia, lo que nos ha dejado. El final que engancha directamente con el presente es una manera, después de estar pues, mucho tiempo investigando sobre la historia, ¿no? Fue un punto de poner los pies en la tierra y decir, ¿por qué existe ahora la necesidad? O sea, ¿por qué nosotras, desde el hoy, estamos invirtiendo tanto tiempo en esto, ¿no? ¿Qué necesidad real y emocional y vital nos está llevando a estudiar tanto, ¿no? sobre este tema? Y entonces, claro, empiezas a ver cuál es la vinculación con el presente y es cuando te caes de culo. Es cuando ves todo lo que aún subyace de esa parte de la historia y lo importante que es conocerla para poder entender ahora, ¿no? Muchas de las cosas que nos ocurren, para poder entender un paréntesis de 50 años, desde el 31 al 81, para poder entender de dónde venimos, como tú has dicho, para entender a nuestras abuelas, a nuestras madres y a nosotras. Es fundamental y creo que todas y todos tenemos madres, abuelas que han vivido esta época y que sabemos tan poco de ellas y de dónde les surgen sus comportamientos, ¿no? Eso, porque dicen ciertas cosas, porque han entendido o no han entendido, porque creen, no creen. Aunque sí que en la obra metéis un poquito el papel de la Iglesia, a través de Carmen Polo, me parece que la dejáis un poquito de lado. Es decir, es que toda la época franquista no se puede entender sin la Iglesia. Entonces, sí que sabéis meterla, sí que lo hacéis muy bien. Además, se digiere bien, pero no se desarrolla. Es lo que a mí me parece. Sí, sí, desde luego. Además ha hecho muchísimo daño. Ha hecho muchísimo daño y es necesario. ¿Cómo habíais tratado el tema de los silencios que se generan en las transmisiones genealógicas, ¿no? Es decir, tu madre puede callar o tu padre puede callar, pero tu abuela ya quizás no. Más o menos lo habéis dicho con cada caso personal, pero quería ver también si en este caso se cumplió un poco la tradición, que es que la primera generación calla, la segunda puede desenterrar, o lo visteis de alguna manera, de otra manera. Digo, en el pasado traumático, ¿no? O sea, esto. Para mí, en mi caso, es totalmente es lo contrario, ¿no? Mi madre no cayó. Mi madre precisamente es la parte que se opone a mi abuela. Y ahí he visto la lucha, ¿no? Realmente
mi madre ha luchado tanto contra los planteamientos de mi abuela que es incapaz de sostener un diálogo con mi abuela. Entonces, para mí ha sido precisamente el ver precisamente esta oposición de planteamientos vitales, ideológicas y de todo tipo, la que me ha llevado a intentar mantener un diálogo con mi abuela y ahora con mi madre en la transición para poder entenderla, para poder entender qué es lo que realmente estaba ocurriendo y por qué se estaba dando este choque generacional. Mi madre rompió un poco la inercia, ¿no?, de esta educación y se opuso totalmente a todo. Es incapaz, esta rabia, este dolor que le ha causado, es incapaz de después dialogar con mi abuela. En ese sentido, yo como mirándolo desde un punto de vista generacional, me siento como que mi tarea es recoger las voces y ver qué es lo que realmente ha ocurrido, porque tanto mi abuela como mi madre han sido víctimas. Creo que el tema de los silencios generacionales, tienen más que ver con cosas mucho más traumáticas. Es decir, en el caso nuestro, en el caso de España, suele venir del destrozo de la guerra civil. Pero, desde mi punto de vista, los 40 años de sufrimiento de la mitad femenina, es decir, de la mitad de la población de las mujeres, por supuesto, está la peculiaridad del franquismo, pero tenemos todos que reconocer que venían de antes y siguieron después. Es decir, no estamos hablando de unos silencios traumáticos donde el miedo te impide, el trauma te impide hablar, donde las abuelas todavía no hablaban de los hijos fusilados, de sus propios padres fusilados, del miedo a la represión, de no hables de política. Estamos hablando de otra cosa más sutil, más masiva y más dolorosa incluso, ¿no?, porque se hizo en silencio y perpetuó y nos perpetúa la sumisión en silencio. Son cositas diferentes, creo, y por eso aquí el tema de los silencios es un poco diferente. Yo creo, por ejemplo, el caso de la familia de Jessica lo ilustra bien. En realidad, su abuela lo toma como algo normal, pero no solo su abuela, de la tendencia ideológica de su abuela. Es que yo creo que muchas de las mujeres, las mujeres más activistas republicanas sabemos todas que murieron o se fueron o lo pasaron tan mal que esas ya no nos cuentan, pero la inmensa mayoría de las mujeres que a lo mejor no hubieran tenido problema de seguir la república hacia adelante, en tomar una vida mucho más emancipada y que no pudieron hacerlo, en realidad estaban siguiendo una lógica de siglos. Es decir, para ellas no fue tan traumático. Sin embargo, para las mujeres que se enmarcan dentro de los años del feminismo, de la revolución de los 60, del feminismo en todo el mundo occidental, y que aquí tienen un muro todavía más grueso que romper y unas madres todavía más férreas en la tradición machista, para ellas ha sido mucho más traumático. Pero yo no lo enmarcaría en la genealogía del silencio traumático de la guerra, de las dictaduras, de las desapariciones, sino en ese otro que me parece más, no es peor ni mejor, solo es diferente, ¿no? El de todas las mujeres que desde que sabemos, al menos neolítico hasta ahora, llevamos generaciones y generaciones viviendo igual, ¿no? Con mejoras. Que ha quedado de la sección femenina de la Falange en el imaginario histórico actual, ¿no? ¿Veíais algunas actitudes o algunas conductas, ¿no?, que pudierais atribuir a la influencia de todo este aparato? Para mí, una de las cosas que hace sección femenina, ¿no?, a la hora de adoctrinar, sobre todo, es el tema de la higiene. Cuando digo la higiene, es la higiene familiar, la higiene mental, cómo llevar una buena familia, cómo que tus hijos no tengan enfermedades, que los cuides bien, que sea. Para mí es eso. Ahora mismo las mujeres de mañana por la mañana, tienen una carga bestial de ser las mejores madres, las mejores adalides de su propia familia, de llevar adelante su familia, de limpiar su casa. Y cuando digo limpiar su casa, no es solo limpiar su casa, que ya son horas de limpieza, ¿no? De mantener la higiene de la vida de todos los que los rodean, desde sus novios a sus maridos, como los quieras llamar, todos sus hijos, sus padres propios, los padres de su pareja y probablemente algún primo que se le quedará soltero, ¿no?
Para mí es eso. La sección, probablemente en otros países haya ocurrido igual, pero la sección femenina lo dejó instituido aquí y con libros de instrucciones, ¿no? Cómo mantener la familia, cómo sacarla adelante en una explotación brutal. Si tú no lo haces, no lo va a hacer nadie y todas lo tuvieron que hacer, sacar adelante a las familias. Es mi opinión, si la familia constituida como está ahora, como lo ha estado todos estos años, el capitalismo no hubiera ido a ninguna parte, porque ¿quién cuidaría de los obreros que el capital se encarga de explotar? Y para mí eso es lo que permanece, lo terrible, la bestialidad que tenemos las mujeres encima para cuidar todavía de esta sociedad desde la base familiar. Y te das cuenta, realmente es que las compañeras, o sea, yo sigo teniendo compañeras que lo hacen todo, o sea, realmente lo del tengo compañeras que hacen las mismas tareas que en los años 50, pero que además trabajan fuera de casa y sigue siendo la mujer la que se ocupa y la que sigue sintiéndolo como una responsabilidad suya. Y es increíble, ¿no? Esta autoimposición y este concepto de superwoman. Que encima lo que nos está encargando es como que hay que ser una superwoman, ¿no? Hay que poder con todo. Yo creo que ya lo tenemos tan en la sangre, tan en el ADN, que es tan difícil romper con estas estructuras y parar y decir, no, porque estoy yo asumiendo esta responsabilidad. Tanto los hombres como las mujeres lo llevamos como en el ADN. Hola, estuve viendo vuestra obra de teatro, me encantó, la verdad. La verdad es que saca el tema de lo que es la rivalidad del poder en la época franquista con Pilar Franco y Carmen Franco y Pilar. La verdad es que me llamó la atención ese hecho histórico y la verdad es que la escenografía y vuestra puesta en escena y tal me gustó bastante. Con respecto a lo que se ha estado hablando aquí, hay cosas que estoy de acuerdo con vosotras en vuestro perfil de la expresión respecto a lo que comentáis sociológicamente. Y creo que también a día de hoy, que por eso comentaba que viene en el ADN, el tema de sacar la sociedad, la familia y todo, siempre lo veo por mi familia, ha caído siempre en el peso de las mujeres. Mi madre, la época de mi madre y de mi familia, mi abuelo dio educación a los hombres y sin embargo a las mujeres, a sus hijas, las tuvo fregando y limpiándole los zapatos. Y esto ha sido pues la tarea del franquismo, de la falange y de todos los 500 años de nacionalismo católico que hemos tenido. Enhorabuena a vosotras por la obra de teatro. Gracias. Gracias. Hola, no he visto la obra, pero me ha encantado lo que habéis contado y tengo mucha curiosidad por saber si os ha transformado ideológicamente esta investigación y en qué aspectos que podáis contarnos. Gracias. En el aspecto ideológico más político, no. Pero he tenido tiempo de reflexionar mucho sobre lo que significa el feminismo. No el feminismo que yo vivo, que ese no lo he cambiado tanto, aunque lo cambio todos los días, lo pienso todos los días. Pero me ha interesado mucho las reflexiones sobre lo que es feminismo, sobre lo que no es, sobre si el feminismo a veces es querido y consentido, a veces es imposible pararlo, ¿no? Sobre lo estructural que lleva hacia la liberación de determinado sector de la sociedad que somos nosotras y que sí o sí vamos a levantarnos porque la propia coyuntura no deja otra opción, o sobre ese feminismo desde la reflexión, qué es lo que tú quieres ser, qué tipo de mujer quieres ser y qué tipo de sociedad quieres, ¿no? Con esto me refiero a la paradoja que planteamos, ¿no? en
en la obra, y es que las unas a las otras se insulten de feministas. Eso no está poco documentado, quiero decir, hombre, probablemente ellas no se insultarán así, pero sí que es verdad que hay un artículo de Mercedes Sanz de Bachiller en el que explica claramente que había dos formas de ver la sección femenina, una la de Pilar Primo de Rivera, que era, puesto que esto viene, cuando veas la obra lo entenderás, el auxilio social, que es lo que luego es el servicio social, que se lo inventa Mercedes Sanz de Bachiller, pero se lo quiere quedar Pilar Primo de Rivera no solo para ella, sino para la sección femenina. ¿Por qué? Dice, hombre, si te lo has inventado tú, Mercedes, que eres de la sección femenina, esto es un invento femenino, nos lo vamos a quedar nosotras en la sección femenina. Y Mercedes, que es una mujer que ya hace artículos desde el 37 invitando a las mujeres de derechas, de falanges tradicionales. Os recuerdo que Mercedes es de la parte de las Homs de Falange Española, que es la parte como más filonazi, es decir, no es una mujer precisamente sospechosa de nada que tenga que ver con la izquierda. Ella, sin embargo, piensa que las mujeres debemos estar en la política, opinar en política, a la vez que atender a la familia y todo esto. Y, por supuesto, ella se inventó el servicio social y piensa, yo me he rodeado de hombres, puedo seguir trabajando con hombres y puedo crecer políticamente rodeada de hombres y no necesariamente dentro de la sección femenina, que es un grupo de mujeres, ¿no? Esta discusión que se repite en casi todas las formaciones políticas, en casi todos los movimientos sociales, cuando hay un momento en el que se tiene que decidir si las mujeres debemos luchar solas desde un partido político, solas, pensando solamente, no en nosotras, sino en hacer la transformación desde nuestro punto de vista, y siempre hay otro grupo de mujeres que pensamos, pensamos siempre en primero de plural, porque yo todavía no me he decantado por ninguno, que lo tenemos que hacer de forma transversal, también acompañadas de los hombres, en partidos políticos mixtos, de manera mixta. Esto es un mantra que se repite desde que la mujer ocupa un mínimo de poder, ¿no? Pero no digo un mínimo de poder como Isabel la Católica, no, sino un mínimo de poder en masa. Y eso me ha encantado, o sea, reflexionar sobre eso, sobre si podríamos no haber tenido en el siglo XX la revolución feminista. Ese tipo de reflexiones que luego me han llevado a leer mucho más sobre, por ejemplo, el desprecio al término feminista que tenían en Mujeres Libres, pertenecientes a las mujeres anarquistas pertenecientes a CNT y FAI, de principios de los años 30, y más atrás aún en las broncas entre las feministas americanas, precisamente también por esto, si se debe luchar solo por el feminismo, o si ya la lucha desde la izquierda será suficiente y que por inercia con esa sola lucha conseguiremos nuestros derechos. Eso es de lo que más me ha gustado reflexionar sobre eso. A mí me ha generado mucha rabia. Conforme vas profundizando y vas analizando las cuestiones legislativas, las cuestiones históricas que han influido dentro de lo que es nuestra historia o nuestra parte de la historia, te vas dando cuenta del sometimiento tan absoluto que ha habido por parte de la mujer al hombre. Y esto cada vez te va generando más rabia. Quizás es una rabia que al final explota en el momento final, ¿no? Y es como una bola, es como una bola que es imparable, ¿no? Además de esta rabia y de ir viendo las cuestiones legislativas, históricas, de sometimiento, ves otras cuestiones como es el silencio, ¿no? Y el silencio más absoluto de falta de visibilización, incluso el silencio de falta de documentación, el silencio institucional muchas veces que no ha recogido la lucha de las mujeres, que la Constitución no la recogió, que la amnistía del 77 no la cogió. Vas profundizando y entonces va acrecentándose esa rabia, ¿no? Y entonces empiezas a plantearte ciertas cuestiones, como cuestiones ya incluso a nivel personal. Bueno, lo privado es político y esto, y te vas planteando conceptos
binomios, pues que, bueno, que ya están de sobra planteados, femenino, masculino, te vas planteando cuestiones como lo sexual, lo emocional, te vas planteando cuestiones que dices, bueno, esto no son más que construcciones estructurales que están construidas, son constructos del patriarcado que al final lo que acaban haciendo es generando un tipo de comportamiento que lleva al sometimiento de la mujer hacia el hombre. Y entonces vas analizando, vas desgranando todos estos constructos, vas analizándolos, vas incorporándolos a tu comportamiento ya en lo personal, y te vas dando cuenta de hasta qué punto tenemos estos constructos metidos en el ADN, ¿no? Y en el vocabulario y en todas nuestras estructuras mentales. Y claro, es mucha rabia. ¿No? Eso es lo que me ha cambiado, quizá me he vuelto un poco rabiosa. Algunas estaban casadas 2 veces. En el caso de Carmen Polo, se está estudiando la gran influencia que tuvo sobre Franco. Eso de sometimiento hasta cierto punto, porque hay muchas figuras masculinas aparentemente muy fuertes que han tenido una influencia totalmente femenina en decisiones políticas. Sí, pero no son visibilizadas esas figuras. Ah, claro que no. Pero quiero decir, como la mujer no se ha ocupado de lo suyo, automáticamente está en la fuerza que tiene, que influye en el que está al lado. El caso de Carmen, por lo de... Ya, pero tiene que influir. No puede ella ser la dictadora de España. ¿Me explico? Sí. Es decir, obviamente mujeres inteligentes, maravillosas y estamos, han estado y es una cuestión lógica. O sea, eso sí que va en el ADN. Los superdotados son el mismo porcentaje y van a ser igualmente entre hombres y mujeres. Es decir, claro que habrá habido mujeres que habrán influido en sus poderosos maridos. Claro que sí, pero eso no nos sirve de nada. No nos sirve de nada porque, y no solo por una cuestión de visibilización, que por supuestísimo, como dice Jessica, sino porque, ¿y qué? ¿Y qué? Porque con su... Por cierto, que en eso te doy mucho la razón, por eso cuando veas la obra verás que Franco estaba tratado así como un poquito de pelele, no solo por las nuevas investigaciones sobre Carmen Polo, sino porque nos hacía una ilusión horrorosa, dejarlo como tonto, porque nos daba la gana, pero, ¿qué hacemos con eso? ¿Hacemos algo? ¿Se ha cambiado la sociedad gracias a que mujeres influyentes han influido en sus hijos o en sus maridos? No. Pues por eso, o sea, perdón. De hecho, en la obra lo que ponemos de manifiesto es la influencia y todo lo que estas mujeres precisamente hicieron y que no está reconocido, pero no son ellas, siguen siendo ellos, sigue siendo la hermana, sigue siendo la mujer, sigue siendo la viuda. La mujer en la vida pública hoy por hoy tiene la herencia de, por ejemplo, en la política, ¿no? Tiene la herencia de esa... O sea, yo creo que, por lo que planteáis, no ha cambiado en ese sentido esta como asumición de responsabilidades a ultranza, ¿no? que implican ser la superwoman, ¿no? Y por parte de los medios de comunicación se refuerza la figura de... O sea, lo raro sería que una mujer que fuera política o que estuviera en el candelero público, en el ámbito de la política contingente, por ejemplo, pues dijera, oye, mira, no, yo no voy a la compra, ¿no? O no sé, o dijera, pues no, los niños no los veo. Podría ser, o sea, ¿qué se espera? Que en esto, claro, ¿cómo damos vuelta el camino al que se va 60 años después, ¿no? Porque en 60 años más quizás podemos estar con las ultra woman, pero se ha reproducido macabramente un modelo de asunción de todos los superpoderes y es reforzado por los medios de comunicación y se esperan, o sea, hay unas altas expectativas conforme a lo que tiene que hacer esta mujer, pero también las propias personas que están en el candelero público también lo refuerzan y lo alimentan, ¿no? O sea, creo que la derrota es precisamente decir la verdad en ese sentido. No hay una condena de una madre que no se preocupa o que descuida a sus hijos. Hay una condena de tal. Eso es importante.
¿Cómo veis el panorama actual o futuro con respecto a esta invisibilización? Yo soy muy escéptica en lo que, pero es una opción política y personal. Soy escéptica en lo que este sistema nos puede dar a nosotras las mujeres, ¿no? Es un poquito lo que decía ella, de que nos sirve tener una presidenta del gobierno, imaginemos, si va a perpetuar las relaciones heteropatriarcales y las relaciones de sumisión y sobre todo las relaciones de explotación. Recordemos que Isabel la Católica ya existió. ¿Eso qué hizo? ¿Cambió algo? No. Por eso yo soy muy escéptica. Me gusta la visibilización de la mujer, pero me gustaría aún más la visibilización de la opresión de la mujer. Me gusta muchísimo que en los libros de texto resurjan los nombres olvidados de las mujeres que sí hicieron cosas. Pero no hay que olvidar que para que las mujeres dramaturgas, como las que Jessica ha estudiado, pudieran escribir, tuvieron que dar unos bandazos, tuvieron que ser... Bueno, eso sí que son méritos. Tuvieron que esforzarse muchísimo, pero a la par, a mí lo que más me gustaría es visibilizar a todas aquellas que no pudieron. Cómo era la vida cotidiana de todas las que no pudieron, ¿no? Eso, por eso ¿qué es lo que hacen las mujeres en la política? Nos visibilizan, nos ayudan, pues desde luego, porque cualquier modelo de mujer es bienvenido, sobre todo aquel que nos haga un poquito más libres, pero ¿será suficiente? Eso es en lo que yo me encuentro más escéptica. Yo creo que hay que conjugar, o sea que por un lado hay que visibilizar y por otro lado hay que dar un cambio. Evidentemente, si no se va hacia una sociedad más también centrada en los cuidados, o sea, tiene que haber un cambio. No nos vale simplemente con que una mujer, lo que ha dicho Ruth, adquiera las estructuras heteropatriarcales y ya está, y se comporte como, y los mantenga, sino que eso es lo que hay que ir derrocando y hay que ir cambiando poco a poco. Hay que... O del tirón. Del tirón. Pues mejor, si es del tirón. Pero sí, hay que visibilizar e ir cambiando las cosas, ir dando un giro en la manera que concebimos todas las estructuras, ¿no?, que nos envuelven. No se puede, tiene que haber una conciliación. También las mujeres tenemos un cuerpo que tiene unas necesidades y no hay que olvidarlo, que si nos quedamos preñadas tiene que haber una conciliación con eso, tiene que haber políticas que esto lo respeten y respeten estos cuidados y respeten nuestra propia fisiología, no sé qué. Y no las hay, precisamente porque está todo construido desde un punto de vista androcéntrico. ¿Y estos cambios consideráis que son, o sería mejor o más fructífero si fueran desde arriba o si fueran desde abajo? Quiero decir, porque por ejemplo en la obra no la he visto, pero entiendo que tratáis la parte de arriba. Es decir, por ejemplo, no es como una obra en la que tratará la vida de unas mujeres que están en la sección y les cae todo lo que tienes que estar en la sección, sino que son mujeres que en cierta forma tienen la posibilidad de decidir lo que van a ser y lo que van a hacer las mujeres que están debajo en la escala social, claro. Pues si partiera desde abajo no hubiera existido mujeres ni hombres que hubieran podido dictar la vida y el destino de tantas mujeres. Por eso, desde mi punto de vista, siempre desde abajo. Siempre. Es la única manera. Porque si no, corres el riesgo de estar al albur de muy pocas personas que un día pueden decidir una cosa y al día siguiente otra. Así que siempre desde abajo y cuantos más mejor.
Ahora, por ejemplo, en la parte de la transición que estamos investigando, realmente nos estamos centrando en todos los movimientos de colectivos. Realmente fue un movimiento colectivo. Para mí tiene que ser desde abajo, pero también tiene que ser recogido desde arriba, porque si no, institucionalmente no surte los efectos que debería provocar. Es el caso de la transición misma, que se consiguieron muchos derechos, muchas cosas. No hay que olvidar de dónde veníamos y del atraso tan terrible del que veníamos. Pero todas estas protestas, todos estos movimientos, pues institucionalmente ni la Constitución ni la Amnistía del 77 se acordó demasiado de las mujeres. Pero ¿cómo? Perdón. Y los partidos políticos, exactamente. Entonces, bueno, tiene que ser un movimiento desde abajo que sea recogido desde arriba institucionalmente y que provoque los efectos que debe provocar a nivel legislativo y a nivel de cambio estructural, ¿no?, en cuanto a las instituciones. Pero sí, realmente, por ejemplo, la transición sí tuvo tanta fuerza precisamente fue por los movimientos colectivos que había, ¿no? Y que no se bajaron del burro. Ayer el periódico El País, al hacer estos recuentos finales que hace de fin de año, decía que el 2017 era el año claramente del feminismo. Con independencia de lo que todos y todas pensemos del país hoy, ¿estáis de acuerdo en que ha habido algún repunte de la toma de conciencia a nivel pues universal de lo que significa el feminismo hoy? Yo creo que desde el 15M para acá no ha parado. No, o sea, obviamente, claro, como el país tiene que sacar así en diciembre cuál es, pues bueno, pero no ha parado. O sea, es quizás eso y los movimientos colectivos, algunos de ellos, lo mejor que podemos sacar todavía del 15M. ¿Qué pasa? Que este año, ha sido este año, ¿no?, cuando se ha parado la reforma, o fue la anterior, es que ya no me acuerdo, la reforma de lo de Gallardón. Fue la anterior. Pues, ¿qué pasó la anterior? Fue guay, ¿no? O sea, quizás en los medios de comunicación y en las redes sociales de determinado sector, que no todo el mundo utiliza las redes sociales, sí que el feminismo parece ser el referente y una medida. Parece que todas, nos estamos avanzando y siempre nos tenemos más en cuenta al feminismo, a esa forma de ver el mundo, ¿no?, y de ver la opresión. Pero yo no sé, espero que si este año ha habido un repunte, en el 18 sea más. Eso es lo único que te digo. Yo creo que sí que está habiendo un movimiento de concienciación en general en muchos ámbitos y en muchos sectores. Yo creo que cada sector, desde su propio círculo de acción, está haciendo por visibilizar, por integrar, por cambiar. Queda mucho por hacer y todo. Nosotras vamos fluctuando entre estar súper optimistas a estar súper... es terrible, ¿no? Esta esquizofrenia que te provoca todo lo que se ha conseguido por un lado, pero todo lo que falta por conseguir por otro, todo lo que lo han hecho los movimientos colectivos, pero todo lo poco que se ha hecho desde las instituciones y a nivel legislativo. Entonces hay como un poco de esquizofrenia en este sentido de optimismo y negatividad, ¿no?, con respecto al... Es lo mismo que, bueno, pues todo este movimiento de visibilización de las Miss Perú, ¿no? Fue Miss, de ir diciendo los feminicidios que había habido. Pues yo siempre tengo mis dudas, ¿no? Yo no tengo una opinión clara al respecto. Por un lado se visibiliza, por un lado se dan datos, por otro lado, bueno, es una manera de cubrir el expediente también y de decir, bueno, desde un concurso de belleza que al fin y al cabo no puede seguir una estructura más patriarcal y de utilización de la mujer como objeto, en vez de salir Miss Perú y decir, bueno, yo es que estoy aquí, acabo de vomitar ahora en el baño para poder pesar
bajar 45 kilos. Y sí, me dan solo datos, que está muy bien, pero que los datos, como no generen un impacto real en lo emocional, de poco sirven los datos. Cuéntame tu historia, ¿qué has hecho? ¿Has tenido anorexia para poder estar en ese concurso? ¿Te duelen los pies por los juanetes y los tacones que te obligan a llevar? ¿Cómo te sientes realmente, ¿no? En vez de sacar lo realmente sincero, ¿no?, de la situación que se está viviendo, nos estamos yendo pues eso, a números que son reales, que son muy preocupantes, evidentemente, pero que al fin y al cabo no acaban de incidir emocionalmente y causar un impacto para que nos planteemos otras cosas. Entonces, bueno, por un lado está muy bien la visibilización, se está visibilizando, está guay que esté de moda el feminismo, pero por otro lado, cuidado, sigamos profundizando. Por eso, las dos vías, visibilicemos, pero no nos detengamos ahí. Sigamos profundizando en cada uno de los actos que suponen y que nos están imponiendo estas estructuras. Por eso está bien, pero sigamos. A mí me parece súper guay que esté de moda ser feminista, es genial. Yo prefiero que esté de moda ser feminista que cualquier otra moda. Ahora, que esté de moda, pero no nos quedemos ahí, como suelen pasar con los movimientos que al final acaban siendo absorbidos por el sistema, acaba siendo absorbido por las estructuras patriarcales, acaban siendo manipulados y reconducidos para precisamente seguir perpetuando estas estructuras. Entonces está guay que esté de moda, pero que esté de moda para seguir incidiendo y metiéndole caña hacia lo que realmente importa. A mí no me parece que sea algo negativo que esté de moda, pero no nos paremos ahí. Claro, luchemos porque esa moda se llene de contenido. Pues contarnos un poco más sobre este proceso de la transición que estáis, investigando, cómo surge esta posibilidad de poder hacer básicamente no sé si vais a querer anclaros en algunas figuras en particular o es otro tratamiento lo que se pueda contar. Bueno, nosotras queríamos dar una perspectiva de lo que pasó en la transición, una perspectiva de género y ha sido difícil investigar toda la época de la transición porque básicamente todos los movimientos feministas y todos los movimientos vecinales en los que participaban muchas mujeres que tenían mucha fuerza fueron hipotecados, por decirlo de alguna manera, hacia los partidos que al final firmaron los acuerdos del 78 y la Constitución. Entonces, muchas de las mujeres que lucharon desde una perspectiva de género y las feministas salieron de los movimientos feministas ya antes de terminar la transición para incorporarse a los partidos políticos para desde allí buscar una sociedad mejor, más igualitaria y más feminista en algunos casos. ¿Qué pasa? Que nos costaba mucho hablar de esa época, sobre todo con nombres propios, y en esto, que estábamos escribiendo bastante, nos encontramos con uno de las anécdotas, casos que más nos han impresionado a nosotras y desde la que hemos decidido centrar y argumentar la siguiente obra. ¿Puedo? Sí. Vale. En los años 70, cuando se pedía la amnistía para los presos políticos que no hubieran cometido delitos de sangre, como sabéis todos que al final se pudo firmar la amnistía del 77, las mujeres, que por cierto estaban muy organizadas y eran muy conscientes, y estamos hablando de mujeres que estaban viviendo una represión legal mucho mayor que la de cualquier país de alrededor, que no habían tenido referentes porque la mayoría de sus referentes habían muerto, estaban encarceladas, huidas, calladas o estaban muy lejanas. Pidieron muchas de ellas la amnistía para 350 mujeres
que estaban encarceladas por lo que ellas creían que eran delitos políticos concernientes a la mujer, los llamados delitos específicos. Es decir, que había mujeres encarceladas por haber practicado abortos, haberlo practicado ellas o haberlo sufrido ellas, por buscar tomar anticonceptivos, por ser prostitutas y por ser adúlteras. Incluso por onanismo. También, y por lesbianismo. Claro, se llega entre los partidos feministas, casi todos los partidos feministas, al consenso de que esos han sido delitos políticos, pero políticos específicos que solo podían cometer mujeres y que necesitaban la misma amnistía que para el resto de los presos políticos para los que se pedía la amnistía política. Casi no hubo amnistías políticas, mujeres, precisamente porque nunca se llegó al reconocimiento de que esos delitos no eran unos delitos sociales comunes, sino que eran delitos políticos. Así que empezamos a buscar información sobre esas 350 mujeres. ¿Quiénes eran? ¿Por qué eran solo 350? ¿Cómo las habían contado? Pues ponte a buscar. Pues no hemos encontrado mucho. Lo que viene siendo bibliografía, poca. Así que una vez hemos pergeñado exactamente de qué queríamos hablar, para qué argumentario queríamos sacar para hablar de la transición, de cómo se llega al 78 desde una perspectiva feminista y de las mujeres, tuvimos que rendirnos y hemos decidido liarnos la manta a la cabeza, y ante la falta de bibliografía pues hemos decidido entrevistar a todas las mujeres, que hay muchas, todas esas mujeres que lideraron. Liderar es un verbo que aquí es difícil de encajar, que estuvieron, que dieron la cara en las luchas feministas de los 70, y preguntarles a ellas cómo llegaron a ese punto, cómo estaban en esas luchas, por qué eran 350, cómo lo vivieron ellas. Para, a partir de ahí, con ese documento, sabéis que la sección utilizamos, no es teatro documento del todo, vendría Peter Weiss y nos pegaría, pero es bastante documento porque utilizamos mucha documentación y la ponemos en escena. Pues queremos hacer lo mismo, pero con los testimonios grabados de estas mujeres. Por cierto, es increíble cómo mujeres que tienen unos trabajos importantes, que se ocupan muchas horas del día todavía a sus propios trabajos, pero también todavía al activismo, te abren su agenda rápidamente para hablarte de lo que sea. Bueno, de lo que sea, no, de feminismo. Pero ha sido muy gratificante. Ya llevamos 2 entrevistas, una con Justa Montero y otra con Lidia Falcón, y vamos a seguir. Y a partir de ahí retocaremos lo que ya tenemos escrito para intentar ofrecer esa idea de la transición, de cómo se llegó a la Constitución y de si nos afectó a nosotras como género. Habéis, bueno, que en el último tiempo y a raíz de hace 3 años aproximadamente se han revisitado la transición del 78, que no me vais a decir que también están invisibles las mujeres. ¿Qué pega tenéis con respecto, o si la tenéis, con respecto a esta visión que se han dado? Y lo pregunto porque la mayoría, si no digo el 100%, son escritos por hombres. El último que he leído, por ejemplo, que es el de el libro de Xavier Casals, que es sobre la transición, que es un tocho gordo que está muy bien y que habla de la transición construida desde un punto de vista de violencia, siempre de violencia, de cómo se tensan por ambas partes, por el Estado, por los grupos no solo terroristas, sino también políticos que deciden pasar a la acción. Bueno, pues ahí no hay ni un cachito pero vamos, ni un capitulito chiquitito para el tema de las mujeres, que también sufrieron su propia violencia porque estuvieron encarceladas, pero eso no se ve no se ve, no se cuenta y no se analiza. Y él me diría, ya, pero es que yo solamente estoy analizando la violencia institucional y la violencia de los grupos más radicales, pero es que no es radical estar en la cárcel por ser prostituta,
Eso no es radical. Y él me diría probablemente ya, pero es esa conjunción entre la radicalidad de esa mujer y la violencia ejercida por el Estado al tenerla en la cárcel hizo avanzar en algo la transición española. Y claro, yo ahí ya sí que lo tendría que pensar, pero desde luego ni una línea para las luchas feministas. No. Y yo últimamente de lo que se ha publicado siempre se cuenta la misma historia, que son los movimientos vecinales, el movimiento, lo que ya sabemos, pero desde el mismo punto de vista, sin dar un paso más a lo que supuso, sobre todo a la Constitución. Muchas de las mujeres feministas de la época, aunque están muy contentas con lo que se consiguió, sabéis que pidieron el voto o la abstención o el no para la Constitución, porque no la consideraban que representaba del todo a lo que se pedía desde el movimiento feminista. Y de eso no se habla, sobre todo de las consecuencias, ¿no? O sea, que en la Constitución el párrafo de la vida humana no quedara bien atado, ha dado lugar a que el año pasado todavía tuviéramos que pegarnos con Gallardón por el tema del aborto, ¿no? Por ejemplo, sin contar con las pensiones de viudedad, que eso también hubiera podido quedar mejor atado en la Constitución, de dónde sacar las pensiones de viudedad, que son las que mayoritariamente, o las pensiones de aquellas mujeres que no trabajan, que nunca, siempre van a ser dependientes de un hombre. Todo aquello pudo quedar mejor atado en la Constitución, como de hecho quedó atada a la sanidad universal, que el PP no ha podido más que sacar a los emigrantes, pero no nos ha podido sacar a nosotros todavía, porque hubiera sido, quiero decir, a nosotros, a los más pobres, ¿no? Porque hubiera sido anticonstitucional. Pues ese tipo de cosas, ese tipo de reflexiones, yo sí que las he echado en falta. La mujer, yo no sé, es la imagen que me viene desde que estamos investigando este tema. Para mí ha sido sujeto omitido en la transición. O sea, nos dicen que estábamos ahí, pero realmente no se nos ve por ningún lado, ¿no? Es como, come patatas. ¿Quién? Tú, sí, pero tú no aparece, ¿no? Nos dijeron que estábamos ahí, que se había conseguido mucho, ¿qué tal? Pero no es cierto. Evidentemente se consiguió mucho y se consiguió equiparar con otros países desde donde veníamos, pero no se ha visibilizado, no se habla de ellas. Se sacó la pancarta de las 350 en la manifestación pro amnistía, pero resulta que después en la amnistía, cuando se consiguió, todo el mundo se olvidó de estas 350. Realmente no se sabe qué ha sido de ellas. Supongo que se supone, la gente a la que vamos entrevistando supone que fueron saliendo de la cárcel, ¿no? O no. O a lo mejor se pudrieron en la cárcel, nadie sabe. Eso es lo tremendamente grave, que no hay documentación sobre nada. Hay mucha más documentación sobre la sección que sobre lo que ocurrió a las mujeres en la transición. Y precisamente también es algo que es, desde un ejercicio de honestidad, escribimos una primera versión del texto y paramos y dijimos, bueno, vamos a ser honestas, ¿qué es lo que realmente, qué es lo más grave aquí? Es la falta de documentación, es la falta de atención a nosotras, ¿no? A nuestra historia, a lo que hemos hecho. Es lo que estamos también tratando de evidenciar, ¿no? Que no se sabe. Y se nos dice que hicimos mucho. Y es cierto, los movimientos colectivos hicieron mucho, pero poco han sido recogidos en todas partes. Os invitamos a seguir viendo, hay posibilidad todavía de seguir viendo la sección. Sí. Hasta enero estamos el 23, nos queda una fecha ahora en diciembre, que es el sábado 23, y después ya en enero volvemos los sábados de enero también, pero después de Navidades. Después de las vacaciones volvemos todos los sábados de enero. Pues tenéis la posibilidad de ver la sección en el tiempo que queda, y yo quiero agradecer particularmente, porque esta sesión la teníamos hace mucho tiempo ganas de hacer. Bueno, pues lo hemos hecho de manera íntima, para que no haya visto la obra, pues la podéis ver después.
y sobre todo pues destripar un poco, ya insisto, en las obras que no solamente vienen a tratar la invisibilidad de la mujer, sino que también vienen a recordarnos que no se han dado grandes pasos 80 años después, 70 años después. Así es que quería agradecer a Jessica, a Ruth, y darle la enhorabuena también por lo que habéis hecho, porque está moviendo muchas emociones, y también, bueno, pues desearos muchos éxitos en lo que se viene, ¿no? En esta mirada de las 350 mujeres en la transición. Y a vosotros quería comentaros que a la vuelta hacemos el parón navideño, como es normal en la Universidad del Barrio, pero a la vuelta, a partir de enero, tenemos las primeras sesiones que habéis hecho y propuesto vosotros y vosotras desde las butacas o desde las sillas, cuando hacíamos sillas. Se ha quedado incluso 2 propuestas fuera, porque la verdad es que la acogida ha sido importante. Hemos trabajado desde principios de septiembre con esto, y la verdad es que hemos podido hacer encaje bolillo para que ya tengamos sesiones programadas vuestras hasta el 30 de abril, que es cuando sería la última sesión de la Universidad del Barrio. Así es que los invitamos a seguir asistiendo, a decir a personas que conocéis pues que vengan también a las sesiones, y a ver cómo va a resultar este nuevo experimento que vamos a poder ver a partir del 15 de enero, que es la primera sesión, y se llama Picasso para todos los públicos. Es una sesión de arte y que va a reflexionar un poco qué relación tenemos con la obra de Picasso. Así es que muchísimas gracias. Gracias por invitarnos.